Bueno, Marta Dioni, vamos a llamar a la mesa a que nos acompañen la parte de los invitados que estuvieron en esta jornada de 2 días, a Karina, a Alexandra, a Erika. Y mientras ellas se van desplazando, yo quería hacerte una pregunta, porque ha quedado una palabra sobre la mesa que nos conecta a todas, que ya vienen por aquí, y es que si hay confianza en los maestros y en las maestras, si hay confianza en que se pueden hacer cambios, si hay confianza en que se puede hacer de la escuela un espacio para la convivencia y para la vida, entonces eso se convierte en una resistencia. Y tú acabas de presentarnos exactamente, o de tratar de aproximarnos exactamente una experiencia sobre esa confianza. Entonces yo te quería preguntar, ¿quiénes te acompañan en la construcción, cierto, de eso, para que logremos una dimensión? Y ya le daría aquí la palabra a Karina, que nos quiere comentar algo y armar una conversación entre todos y todas de más o menos 1 hora. Entonces, ¿quiénes te han acompañado en la construcción, en sostener esa confianza de que se puede subvertir o cambiar un sentido para lograr algo democrático? Bueno, yo antes quisiera contarles que el centro educativo nuestro es anexo ahora a otro centro educativo y que, digamos, hubo como una ruptura cuando fuimos fusionados con el otro centro educativo, porque pasamos de ser una escuela que tenía pues su propia autonomía para ser parte de otra, y cada una de las escuelas tiene su propia propuesta pedagógica, su propio PI y su propia manera de abordar la convivencia en la escuela. Entonces de pronto entramos en un principio en conflicto porque querían que nosotros, la sede, nos asumiéramos pues el manual de convivencia, llamado manual de convivencia de la otra sede, y no estábamos de acuerdo porque pues primero no lo habíamos elaborado nosotros, no había sido una construcción colectiva, y segundo pues ni siquiera lo conocíamos, simplemente nos llevaron una cartilla. Entonces yo pienso que hemos hecho un trabajo de comunidad, de algunas personas de la comunidad que quieren la escuela, los maestros que han querido, no todos, pero algunos han querido empezar a trabajarle a una manera distinta de ver la convivencia en la escuela y de proponer cosas diferentes. Y yo creo que esa ha sido una construcción de muchos. Pues digamos que yo aquí estoy representando la experiencia porque de alguna manera yo contribuyo pues a dinamizarla en la escuela, pero igual sola no podría hacerlo, tendría que hacerlo con otros, en este caso los niños, la comunidad que afecta a la escuela y los maestros que se han apuntado a este proceso, incluso los que no también, porque igual ellos también participan y pues tenemos opiniones diferentes, cada cual las expresa, pero nos respetamos, ¿cierto? Yo creo que de todas maneras en la escuela pues la educación misma es un campo muy complejo y voy a decir algo aparte que ahorita se me escapó. Creo que nosotros tenemos que pensar el papel del maestro más allá del aula, y como maestros investigadores la convivencia es un campo abierto a la investigación en la escuela, entonces nos debería convocar a los maestros, ese tema es clave para cualquier institución. Muchas gracias, Marta Dioni. Bueno, volver a agradecer, porque como este va a ser el cierre, a la organización, a la Alianza de Maestros y Maestras Gestores de Nuevos Caminos, a todas las instituciones asociadas
y fundamentalmente a todos los maestros, profesores, rectores que estuvieron aquí pacientemente en toda esta jornada, que en lo personal agradecer mucho además porque fue muy enriquecedora. Creo que los maestros latinoamericanos tienen mucho que aportar a la construcción de la democracia. Luego, por supuesto, estamos aquí para profundizar en qué se puede modificar, en qué podemos transformar. Pero yo me siento orgullosa de los maestros, a pesar de los maestros argentinos, y ahora también voy a incluir a los colombianos y particularmente a los antioqueños. Sí, porque uno aprende mucho de estar cara a cara, ¿no? Y compartiendo las emociones que implica esta lucha constante por una escuela mejor. Y quería, lo que me pidieron es que hiciera como un raconto de algunas tensiones, algunos ejes y algunos aportes específicos que se han hecho durante la jornada, antes que darle la palabra a mis compañeras. Y me parece que fue muy importante el inicio de las jornadas con las palabras de Alejo López de la Fundación Confiar, que él dijo: es un triunfo civilizatorio cambiar las balas por las palabras. Yo creo que eso transitó durante todas estas dos jornadas. Realmente no estoy viviendo la situación que están viviendo ustedes, de un proceso de pacificación y de todo lo que ustedes llaman conflicto y la paz, pero sin embargo nos parecemos muchos como países en todos estos procesos de desigualdad, de marginalidad, de exclusión, y el reto, el desafío de que la escuela sea un lugar más habitable, más acogedor, que pueda lidiar con esos conflictos, que pueda reparar simbólicamente, y en eso estamos en la lucha cotidiana todos, desde las universidades, desde las escuelas, desde las asociaciones. Y lo que les iba a mostrar antes de hacer este cierre, digamos, por lo menos desde mi perspectiva, es un video, espero que funcione, y si no funciona será parte de lo que nos acordaremos. Que es el video de Hijab, que probablemente ustedes lo hayan visto, que justamente para poder pensar algo que también transitó durante estas dos jornadas, que fue cómo pensar una escuela igualitaria sin pensar que los estudiantes son homogéneos. Son iguales en su condición humana y en su condición estudiantil, en el sentido de que para nosotros la mirada que construimos sobre ellos tiene que ser una mirada inclusiva, democrática, pero a veces confundimos la diversidad cultural con la desigualdad, incluso con la homogeneidad. Entonces quería mostrarles cómo les pasa también esto, y tenemos que revisar entre todos algunas prácticas. En este video está demostrado de cómo intentar recuperar y reivindicar el origen social, las tradiciones, las prácticas culturales con las que los niños ingresan a la escuela, porque los niños ya son niños antes de entrar a la escuela. ¿No me haces así, mujer? ¿No ves cómo van las otras?
Pero soy musulmana. ¿Y yo católica? ¿Eso qué tiene que ver? Que no me gusta. Mira, Fátima, lo que intento explicarte es que esta es una escuela laica y todos somos iguales. No queremos diferencias entre los alumnos, ¿entiendes? Sea de donde sea, nos da igual, aquí no discriminamos a nadie. ¿Tú te imaginas qué pasaría si a cada uno se le ocurriera venir vestido de su religión? Pues que la libertad de culto, de pensamiento y todo eso se nos iría directamente a la basura. Y eso no lo queremos ni tú ni yo, ¿a que no? Hazme caso, Fátima. El pañuelo está bien para la calle, para tu casa, pero para aquí no. Pero yo en casa me lo quito. Pues aquí también tienes que hacerlo. Las reglas son las reglas, no las he inventado yo. Mira, yo entiendo que al principio te cueste un poquito, pero va a ser lo mejor para ti y para todos. Que te lo digo yo, mujer. ¿Qué pasa? ¿Que tus padres te pegan si no lo llevas? Ellos también quieren que me lo quite. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no me imagino sin hijab. Pues yo sí. Fíjate. Estarías muy guapa si te lo quitas. Pero es que a mí me gusta llevarlo. Y me parece muy bien, cariño, pero para cuando salgas del instituto. ¿Tú has visto a alguien aquí que lo lleve? Pues por eso. Venga, Fátima, confía en mí. En cuanto te lo quites un rato ni te acuerdas. No querrás ser la rara de la clase, ¿no? Venga, mujer. ¿Lo ves? Venga, anda, pasa. Existen 5 zonas volcánicas en la Tierra, que son las siguientes. Hola. A ver, chavales. Esta es Fátima. Es nueva y quiero que la tratéis como a una más de la clase. ¿Está claro? Bueno, cómo pensar a las Fátimas y a todos los jóvenes, adolescentes, niños que transitan por la escuela, que vienen con su propia historia, con su memoria social, que es la memoria de nuestro pueblo. Yo creo que acá, de nuestros pueblos, aquí se habló fuertemente de la pedagogía de la memoria, de cómo reivindicar ese lugar, a veces muy sufriente, que les tocó vivir y que no eligieron, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Se trabajó mucho sobre la idea del sufrimiento social, el dolor social y cómo a veces la violencia es una expresión o una forma de resistir incluso a ese dolor social y entonces cómo transformar esa violencia en la escuela en una forma de relación distinta y sobre todo, digamos, es una perspectiva, una mirada distinta sobre los estudiantes. Y una cuestión interesante entonces es pensar a la educación y a la escuela en el territorio de lo simbólico, cómo la escuela opera en lo simbólico y en sus luchas,
en las formas de relacionarnos, en las formas de tratarnos, en la forma de escucharnos. A mí me pareció muy relevante de las experiencias de todos ustedes que relataron y de las intervenciones, el lugar que le dimos a la conversación. Inclusive pensaba esta idea de la tertulia, qué linda imagen para la escuela, la idea de tertulias con otros tiempos, ese transcurrir que tiene la escuela, que es un tiempo burocrático, es verdad, pero que también es un tiempo en donde se dice que uno quedó embarazada, aunque sea un mal de época que las jóvenes queden embarazadas, como se decía aquí, sin embargo, es el lugar donde se cuentan y se relatan aquellas formas de vida. Aquí se habló mucho de las narrativas, de los relatos de vida, que en la cultura familiar a veces está silenciado o inclusive los niños, los jóvenes no son escuchados. Muchas veces nos habían dicho en nuestras investigaciones, nos sentimos solos, y la escuela es un lugar de reparación, digamos, de muchas de esas soledades. Y entonces también nos poníamos a pensar cómo generar confianza, cómo ser protagonistas de nuestro tiempo, cómo transformar la escuela en un actor político en estos tiempos de exclusión. Y me gustó también mucho la imagen de la democracia como que se está haciendo, ¿no? Y bueno, y nosotros somos actores políticos de esta época y tenemos que hacer nuestra escuela y no podemos seguir denunciando aquella escuela que no nos gusta, sino transitar hacia aquella escuela con la que soñamos y tenemos esperanza. Acá se trabajó mucho sobre Paulo Freire y esos autores, digamos, que trabajan con la pedagogía de la esperanza. Y cómo entonces construir lo común en la escuela, cómo construir una idea de nosotros en esta diversidad que a veces se confunde con desigualdad, porque ser pobre no es ser diverso, es ser desigual, pero a veces se hace una pedagogía para la pobreza. Entonces, bueno, cómo trascender que no hay una educación para los ricos, no hay una educación para el campo y otra para la ciudad. A mí me emociona también que aquí están presentes maestros, profesores, rectores que trabajan en la educación rural, una educación muy castigada en nuestras sociedades latinoamericanas. De hecho, tuve un encuentro con maestros parecido a este cuando les contaba el episodio de los 43 chicos desaparecidos, que miren por qué desaparecieron y fueron eliminados y asesinados, porque estudiaban para maestros y creían en un mundo mejor. Y la escuela era el lugar y la formación docente era el lugar de la utopía y del sueño por una igualdad mejor. Y fueron asesinados justamente porque en las escuelas rurales en general hay un currículum distinto, no oficial, pero muy potente, que construyen los maestros en su práctica ligado con la vida cotidiana de los estudiantes. Aquí se reivindicó la condición campesina, una condición muy sufriente, muy marginal, como otras que vinimos transitando aquí. Entonces, ¿cómo trabajar para ello? Hay que revisar y profundizar en algunas creencias, representaciones sociales, aquí se dijo, prácticas al interior de la escuela que, digamos, generan ciertos discursos de inclusión democrática, pero en las prácticas, como vimos aquí, pueden actuar en contra de nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender de otros maestros y de otras experiencias que trabajan para producir estas rupturas al interior de la escuela? Y cómo trabajar sobre las expresiones del racismo y la xenofobia, porque nosotros somos países muy complejos en donde ingresan inmigrantes y emigran a nuestros países y nosotros emigramos, y entonces cómo la condición de inmigrante no puede ser una condición maltratada en la escuela, ¿no? Insisto, con esta idea de retrabajar la idea de la condición estudiantil. Y bueno, y por último decirles que a mí me pareció que si salgo de aquí y nos vamos a ir a almorzar y a tomar una cerveza como corresponde, es muy temprano para cerveza, pero bueno, aquí parece de noche, así que disimularemos el horario y me parece muy interesante porque se recuperó la escuela como el espacio de lo posible. Fíjense que a pesar o quizás junto con todas las contradicciones que tenemos,
con todos los desafíos que todavía nos esperan, creo que la institución pública, y por eso a veces se le pide más de lo que puede. Y yo a veces pienso que un director de escuela, un maestro de escuela pública puede ser privada, pero que tiene función pública, es decir, que tiene un horizonte de lo común, de lo público, del nosotros, de constituir patria, que finalmente a eso nos dedicamos, es esta idea de que el maestro puede construir colectivamente un espacio más habitable para esos niños que están atravesados y jóvenes por el sufrimiento social y por el dolor social. Y en ese sentido tengo esperanza en la escuela, tengo esperanza en cada uno de nosotros desde el lugar donde nos toque estar. Porque les decía entonces que a veces comparo a los maestros, a los directores de escuela con los directores de un hospital público, no sé cómo será aquí, o un maestro, un médico, un enfermero de hospitales públicos que están prácticamente sin recursos o con muy pocos recursos, pero que sin embargo la gente deposita ahí toda su salud. A nosotros nos depositan, aquí se dijo, la felicidad. Quizás yo sería un poquito más modesta, diría el sentido de la vida, ¿no? El sentido de la construcción de lo vital. Muchas veces los jóvenes se encuentran en la escuela volver a ser jóvenes, es decir, vivir una experiencia juvenil allí donde tienen que salir a trabajar, tienen que sobrevivir en una sociedad muy discriminatoria, como hemos visto, muy estigmatizante. Sin embargo, la escuela les devuelve un nombre, les devuelve un rostro. Creo que aquí se trabajó sobre la mirada y sobre el rostro y sobre cómo la escuela puede visibilizar aquello que la sociedad invisibiliza. Por eso, cada alumno es importante para nosotros, porque para la sociedad son números, son estadísticas. Sin embargo, ustedes demostraron con las experiencias que nosotros somos los que nos ocupamos de cada alumno, creyendo que en cada alumno está la sociedad que queremos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, para iniciar este cierre, un poco con la conversación también y este buen recuento que nos hace Karina para conectar entre ayer y hoy. Ella nombró que durante la jornada apareció de manera muy contundente la imagen de una democracia que se está haciendo. O sea, que lo que nos convoca es una construcción. Y esa imagen de que se está haciendo, de que estamos siendo, de que hay una temporalidad, va asociada a algo que por lo cual todas pues también transitaron en sus discursos deteniéndose, y es la pregunta por quiénes son los que la están haciendo, o sea, por esos sujetos desde las diferentes perspectivas, digámoslo, de categorías o de pensarlo y actuarlo y de hacer experiencia. Entonces yo quería que hiciéramos ese cierre, pues no lo vamos a hacer como píldora, pero es que bueno, y entonces esta es la solución, pero uno siempre tiene convicciones. Ahorita, escuchando a Marta, pensaba mucho en esa palabra, convicciones que necesita compartir con los otros, y ese me parece que sería un cierre para esta versión 25 del seminario muy apropiado, que pongamos acá nuestras convicciones sobre esos sujetos que están haciendo esa democracia. Entonces les voy a dar la palabra, no sé si quieren empezar desordenadamente o yo las ordeno. Bueno, entonces yo las ordeno, entonces de aquí para allá. Erika. ¿Quiénes están haciendo la democracia? ¿Cierto? Es la pregunta. Bueno. En la segunda mitad del siglo XX ha habido muchos giros, ¿cierto? Giros lingüísticos, giros hermenéuticos, otras maneras de entender lo que es los procesos de construcción de conocimiento, de hacer investigación, por ejemplo, desde las perspectivas decoloniales que ponen la mirada en pensamientos otros, en epistemologías otras, en miradas otras. Y uno podría
preguntarse a propósito de esos giros, ¿cuáles son los virajes que nos hemos dado para pensar esa otra escuela? Si acaso quizás nos hemos detenido demasiado en lo que es el afán por los contenidos o el afán por una construcción de saberes o la presión por la evaluación y por las pruebas estandarizadas o por los formatos o por esos dispositivos con los que hay que sortear diariamente, y que será que quizás ello no nos ha permitido dar un giro unido a esos otros giros, un giro hacia lo subjetivo y hacia los sujetos. La pregunta es, cuando pensamos en la escuela, ¿qué es lo que ponemos en primer plano? ¿Qué es lo que focalizamos en esa perspectiva? Si es saberes, prácticas, rituales o son los sujetos. Y quiero llamar la atención sobre esto último a propósito de lo que plantea también la profesora Karina, y es que yo creo que en el fondo de esto está la pregunta por las relaciones pedagógicas. Y las relaciones pedagógicas que se construyen a partir del lenguaje y a partir de la palabra, creo que es un tema que ha sido recurrente también en las jornadas de ayer y de hoy. La profesora Karina en su presentación de ayer hablaba de cómo la escuela es un lugar posible para la construcción de subjetividades. Y esa construcción de subjetividades pasa necesariamente por la palabra, pasa necesariamente por el lenguaje, no como instrumento de comunicación simplemente, no como una mirada reduccionista según la cual el lenguaje es una práctica donde se transmite un mensaje de A para B sin réplica, sin respuesta, sino como un lenguaje vivo, como un lenguaje que es una construcción cultural y sensible donde los seres humanos nos estamos haciendo. Y justamente en ese poder de la palabra, en eso que decía también ayer Alejandro y que la profesora Karina resalta, de que es que creo que efectivamente podemos dar un giro y podemos dar un salto si en lugar de unos instrumentos asociados a la violencia, asociados al conflicto, pensamos en otro tipo de palabra, ¿no? Como diría también el poeta Miguel Hernández, tristes, tristes guerras si no son las palabras, o tristes, tristes guerras si solo nos quedamos en las armas, ¿no? Entonces yo creo que esas maneras de repensar el lenguaje, y acá hablo de un lenguaje que también tiene que tensionar los otros lenguajes que se han instaurado en la escuela y que como hemos visto han hecho mucho daño. Un lenguaje maniqueo, por ejemplo, donde se habla siempre de lo bueno y de lo malo, de los excluidos y los incluidos, de los pobres y los adinerados. Estas antinomias que vemos allá en la escuela, me parece que es importante también que le generemos preguntas, que las interpelemos y que tratemos desde el lenguaje mismo de hacer una resistencia a esos otros lenguajes que se nos han impuesto, y que la historia misma nos ha mostrado cómo esos dispositivos desde la palabra han creado también unos enemigos para justificar ciertos proyectos colonizadores, para justificar incluso las dictaduras. De una manera muy sutil han usado el lenguaje para ello, pero creo que sutilmente también podemos desenmascarar esos discursos, problematizarlos y generar otro tipo de palabras. Y quiero cerrar finalmente esta intervención con un poema de una autora rusa que se llama Anna Akhmatova, que se llama 1945 el poema. Ya sabemos esa fecha que nos remite, pues estamos hablando del fin de la Segunda Guerra Mundial, y ella dice, se acaba el oro, se deshace el madero, el mármol, para la muerte está todo dispuesto, no hay cosa para durar como la tristeza sobre la tierra, pero la palabra permanece más. Entonces, frente a tu pregunta, Isabel, de cómo es que se están haciendo de cómo es que se está haciendo la democracia, ahí también quiero recordar una expresión de un profesor de la Universidad Pontificia Bolivariana que se llama Gonzalo Soto, y que dice que la vida hay que conjugarla en gerundio. Entonces, cuando hablas de que de que la democracia se está haciendo, es que se está haciendo, de que esas nuevas maneras de entender lo que es la escuela se están haciendo a partir de unas subjetividades que se han venido repensando y configurando y edificando a partir de otras maneras de entender lo que son las relaciones pedagógicas y la construcción de espacios para la palabra en el aula. A propósito de convicciones, yo creo que los maestros tenemos como la obligación, voy a decirlo de esa forma, pero digamos de ir más allá y de
hacer reflexión crítica permanente de todo cuanto sucede en la escuela. Y voy a dar un ejemplo. A veces en la escuela, por ejemplo, es muy normal hacer, por ejemplo, un acto cívico. Y a veces hacemos cosas muy mecánicas que para nada se conectan con la vida, o sea, con lo que deberíamos realmente poner en primer lugar. Y en el caso, por ejemplo, de los actos cívicos, nosotros le hacemos un homenaje a la bandera y eso se queda ahí, no pasa de ahí. Y así sucede con muchas otras cosas en la escuela. Yo creo que además los maestros tenemos un miedo muy grande por arriesgarnos a ser nosotros mismos como maestros. Y siempre estamos esperando que nos den la receta, que nos digan qué hacer, que seguir tal cual lo que se nos ordena desde el ministerio, en fin, y nos da miedo hacer uso de la autonomía. Cuando la autonomía también desde la misma ley se nos propone, pero no la dejan ahí, nosotros no hacemos nada con ella, nos da miedo. Eso hace parte, digamos, de nuestra forma de movernos en la educación, en la escuela. Pero yo creo que este es un espacio muy lindo y muy oportuno para hacer esas reflexiones y ayudarnos nosotros mismos a evolucionar un poco en esa parte. Alguna vez leyendo, por ejemplo, algo que plantea el psicoanálisis, decía Freud que solo puede ser maestro aquel que es capaz de imbuirse en la psiquis del otro para poder entenderlo, ¿cierto? Y yo diría, si yo quiero realmente que Juan me aprenda, por decir algo, inglés, yo tengo primero que conocer a Juan y saber inglés. Entonces yo creo que el conocimiento y el conocimiento tanto de lo que yo quiero o pretendo que el estudiante aprenda o aprendamos los maestros o cualquiera de los actores de la escuela, porque yo creo que en la escuela todos aprendemos, no solamente aprenden los niños. Yo creo que ese es un proceso permanente de construcción de aprendizajes significativos. Entonces, primero es conocer al otro y yo creo que ese es un principio fundamental en el proceso de convivencia en la escuela. Además, creo que los maestros debemos también reflexionar mucho acerca del asunto de la autonomía, nosotros, para poder hacerlo con los niños, porque a nosotros nos cuesta tomar ciertas decisiones que aunque sabemos que son las que deberíamos tomar, no las tomamos por los miedos que les mencionaba ahorita. Y así mismo pasa con los niños en la escuela muchas veces los tenemos allá muy juiciositos, sentaditos muy bien, escuchándonos, calladitos, y no sabemos qué pasa, nos olvidamos de pensar en lo que pronto pasa por sus mentes y de lo que ellos están viviendo. A lo mejor nada de lo que nosotros estamos queriendo comunicarles tiene que ver con lo que ellos necesitan. Entonces es bastante importante poder nosotros transformarnos como maestros para poder ir más allá con los estudiantes y entenderlos realmente a ellos, y que eso es básico para la convivencia. Bueno, yo quisiera empezar por decir que creo que es necesario desdoblar el contrato social. ¿A qué me refiero con eso? Creo que es necesario pensar que el contrato social no es una relación de los ciudadanos con el Estado, es fundamentalmente la posibilidad que tenemos todos y todas de pensar cómo vivir juntos y juntas. Desdoblar el contrato social implica que la escuela se piense su lugar. Yo creo profundamente en la escuela, creo profundamente en los maestros y adoro ser maestra. Me gusta ser maestra y creo que si alguna convicción me atraviesa a mí en la vida es esa, porque creo que los maestros tenemos una potencia enorme y una posibilidad maravillosa de mirar al otro a los ojos y verlo crecer y sentirnos crecer con el otro.
sentir que el otro nos transforma con su historia, con su narración. Por eso creo que ser maestro es ejercer una militancia particular por la vida, ¿sí? Un maestro militante de la escuela, militante de la vida, es un maestro que defiende el derecho del otro, pero también defiende su derecho a ser feliz en la escuela. Creo que hemos subestimado la posibilidad de disfrutar el ser maestros, el disfrutar estar en la escuela, ¿sí? Casi siempre escuchamos relatos de maestros padecerse la escuela, sufrir la escuela, ¿sí? Creo que es necesario recuperar el disfrute por estar ahí, el disfrute por vivir todos los días historias que son convulsivas, que son vertiginosas, que son dolorosas, pero que también nos enseñan que la vida no tiene fórmulas ni tiene recetas, como tampoco lo tiene la democracia. La democracia es un ejercicio que hay que reinventar todos los días, que hay que recrear todos los días. Las prácticas democráticas no pueden ser las prácticas de los procesos y los procedimientos vaciados de la creatividad subjetiva. En ese sentido, creo que más que pensar cómo vamos a formar la subjetividad política de nuestros estudiantes, habría que pensar cómo está robustecida nuestra subjetividad política, un poco lo que dice Marta tan bellamente, pensar nuestros propios ejercicios de autonomía y de heteronomía, nuestros propios ejercicios de co-construcción con los demás maestros que habitan la escuela. A veces esa comunidad de maestros y maestras que habitan una institución educativa no se conocen, no hablan, prefieren no hablar para no afrontar las dificultades o las diferencias que tenemos políticas. Y creo que esa fractura no la podemos seguir ampliando. Tenemos que generar vínculos entre nosotros como maestros. Y lo digo con el convencimiento de que eso es posible hacerlo. No lo estoy diciendo como una receta de alguien que no ha estado en la escuela. Yo creo que es posible mirar a los compañeros y compañeras docentes y disfrutar la diferencia con ellos, disfrutar la pluralidad con ellos. Creo que es necesario pensar, también lo decía Marta, en los procesos de resistencia de los maestros. Y creo que más que resistencia, pensar los procesos disruptivos que podemos generar los maestros en la escuela y en la sociedad. El concepto de disrupción a mí me ha capturado los últimos años y me parece que es muy potente pensar la disrupción más allá de la resistencia, como la posibilidad de agenciar cambios, de transformar, de poder movilizar lo social. La disrupción es una buena compilación de todo eso que hemos llamado resistencia, emancipación y posibilidad de transformación. Y dos cosas finalmente. Una, la necesidad de recuperar el tiempo y la narración en la escuela. Ya Erika, Karina, Isa y Marta lo han mencionado. Recuperar el tiempo es la mayor disrupción que podemos hacer en la escuela. No dejarnos cooptar del afán, de la institucionalidad, no tiene por qué ser nuestro afán. Cuando un chico necesita hablar, no hay tiempo que ponerle. Yo no puedo, como si estuviera en un EPS, decirle que tiene 20 minutos para contarme cuáles son sus angustias. Lo mismo cuando un chico o una chica comete un error. Yo no puedo acudir al manual de convivencia, mirar el procedimiento y sacarlo rapidito para resolver el tema. Detrás de cada equivocación hay procesos reflexivos, hay procesos de reparación que ameritan tiempo en la escuela. No podemos hacer que la escuela sea cooptada, por eso que dice tan dramáticamente Shulhan, la sociedad del cansancio, la sociedad de la hiperactividad, de la hiperacción y de la hipereficiencia. Recuperar el tiempo y la narración en la escuela también como posibilidad de que los adultos podamos hablar en la escuela. La narración no es solamente para los estudiantes. Y finalmente, para mí, que he trabajado los últimos años tanto el tema del miedo, ha sido muy interesante volver a la idea del amor y la justicia. Riquer habla de manera muy bella del amor y la justicia, recuperando a San Agustín, y dice: no puede haber justicia si no hay amor.
Y en tiempos como los que estamos viviendo en Colombia y en América Latina, pensar el amor por el otro no es pensar el amor del sentimiento, es pensar el amor en pleno sentido ético, como la posibilidad de que el otro me importe y como la posibilidad de resolver con el otro la vida sin tenerlo que aniquilar. No puede haber justicia si el otro no nos importa. Yo no puedo ser justo con el otro si el otro no pasa por mi círculo ético, si el otro no me interesa. Y si yo tengo 50, 60, 70 estudiantes en la escuela, todos me tienen que importar, pero también me tiene que importar mi compañero, mi compañera, me tiene que importar el mundo para poder ser justo con él. Y también, para que la justicia pueda operar, yo tengo que exigir justicia. Es decir, también tengo que exigir del otro reconocimiento. El reconocimiento también implica, del lado de allá para acá, una ampliación del círculo ético. Yo creo profundamente en la escuela, creo profundamente en la potencia que tenemos todos los días de vivir en una comunidad convulsiva como es el espacio escolar. Así sea universidad, así sea colegio, así sea preescolar, así sea proyecto educativo comunitario. Tener esa posibilidad es una potencia a la que no podemos renunciar. Gracias. Bueno, yo quería agradecer el haber moderado esta mañana y haber tenido la oportunidad de compartir con todas en la mesa. Al público decirle que me han preguntado que nosotros tendremos acceso a lo que cada una y cada uno de los invitados ofreció en las dos jornadas. Tendremos acceso, nosotros anualmente hacemos la publicación de lo que sucede en los seminarios y al año siguiente pues hacemos la difusión, que es como una manera de invitarlos a continuar. Pero que también yo creo que cada una de las maestras y los maestros que han compartido con nosotros tienen la disponibilidad por si alguno quiere retomar su contacto para hacerlo y para profundizar. Porque ha habido un reclamo que me voy a despedir con él y que es muy válido, y es que los esfuerzos de seminario también nos convocan a sostener las preguntas. Con eso comenzamos, a sostener las preguntas, porque no es posible todavía pasar a esa estructura que sí tienen, por ejemplo, los pueblos originarios, de empezar una conversación un día y terminarla cuando sea necesario. O sea, eso no lo programan de antemano. Ellos acaban la conversación cuando ya acabó la conversación. Nosotros tenemos un esquemita distinto. Nuestro esquemita es que son 2 días y son 2 días, y entonces aquí parecemos la judicialización y la policía del tiempo. Allí la saludo. Pero que eso también nos convoca a sostenernos en las preguntas, porque yo sé que las preguntas que cada uno ha hecho y ha tenido son importantes y son profundas, y que tengo toda la certeza de que estamos dispuestos desde esta mesa y desde quienes han compartido los 2 días a ofrecer ese intercambio en la palabra y ese encuentro para quienes así lo deseen. Bueno, buenos días también de mi parte. Había pedido la palabra al final, pues antes del refrigerio, un poco también como en esa tensión entre la producción de conocimiento y saber en la academia, el tema de las experiencias también, y el lugar que cumplen los maestros. Yo ayer lo decía en las palabras pues, de apertura, como seguir pensando en los maestros como esos actores fundamentales en el ejercicio de transformación de la sociedad. Yo no soy maestro, fracasé como maestro. Duré una mañana, me sacaron los chicos de allá, no. Pero he tenido una relación con la educación toda la vida. Pues mi mamá fue maestra toda la vida, he compartido muchos años con maestros y me ha interesado pensar el tema de la educación. Entonces me hago esa pregunta también, ¿quién está pensando el tema de la educación? ¿Y quién está autorizado incluso para hablar del tema de la educación y para proponer qué reflexiones?
porque el lugar que le hemos dado a las experiencias en el seminario han sido precisamente esa. Cómo reflexionamos las prácticas y a partir de allí podemos generar procesos de conocimiento con los maestros y desde su cotidianidad. Y creo que ahí hay un aprendizaje muy importante, muchas posibilidades de reflexión y de diálogo para proyectar incluso otros procesos educativos y formativos que no transitan únicamente por la institución escolar, aunque maestros y maestras gestores se ha preocupado permanentemente y creo que cada vez nos hacemos más conscientes de eso y recuperamos esa intención de pensar la institución escolar como tal. Y lo segundo es el tema de las subjetividades políticas y pensando también en cuáles son esos sujetos políticos colectivos que actualmente en nuestro país se avisoran como actores fundamentales en el proceso de transformación. Y pensando 2, 3 ejemplos, hace unos 3 años el paro agrario logró movilizar y logró paralizar este país y recuerdo también a un maestro ahorita decía, yo vengo pues del campo y cómo pensamos esa marginalidad en la que ha estado la escuela rural, pero además como los campesinos actualmente son un actor fundamental de nuestro país, ¿cierto? Recuerdo una consigna que en esa época surgió y era, soy agrodescendiente, cómo no podemos pensarnos simplemente como sujetos de una urbe sin tener un vínculo con la ruralidad. Pero también a la ruralidad la están determinando los procesos de hiperurbanización que actualmente vivimos. Entonces ahí hay una tensión también que no podemos separar. El otro actor es, acabamos de pasar un paro de maestros con una capacidad de movilización, una gran creatividad también nos mostraron en estos meses que estuvieron también en su cese de actividades y creo que también se insinúan como un actor muy importante. Los acueductos comunitarios, en fin, ahí hay unos actores políticos que nos hablan también de esas subjetividades políticas que es necesario visibilizar y recuperar. Yo quiero volver sobre lo de la democracia, porque siento que nos salimos un poquito, muchas veces nos salimos un poquito. Hay una cosa que yo pienso sobre lo que es la democracia y tiene que ver con que la idea de democracia que nosotros tenemos está mediada por la idea occidental de lo que es la democracia. Y me parece importante renunciar a la idea occidental de lo que es la democracia, es decir, nosotros todavía pensamos de una manera muy colonizada. Yo pienso que la democracia tal y como nosotros la entendemos es una construcción sistémica a la que yo llamaría falacia, es decir, eso que nosotros entendemos como democracia es una idea inserta en nuestras mentes y en nuestro sistema cultural por Occidente para vendernos la idea de que participamos y para vendernos la idea de que intervenimos. Sin embargo, el sistema, al parecer un sistema vivo, ya tiene elaboradas y construidas todos los mecanismos y todas las formas como él mismo funciona. Ahí entonces pienso yo que esa idea de democracia que nosotros tenemos es un mecanismo que utiliza el sistema para ejercer poder sobre nosotros. Y aún así nosotros estar tranquilos porque parecemos haber participado y porque parecemos haber elegido. En tanto a la democracia como el ejercicio que hacemos en nuestras instituciones, yo pienso que el otro, es decir, el estudiante, sigue siendo un subalterno. Y en tanto a su subalternidad, el otro siempre es, en unos casos, invisibilizado o suplantado y en otros casos es representado. Sin embargo, en esos términos, esa concepción occidental de democracia nunca permite que el subalterno se exprese. Siempre está en el mejor de los casos representado. Mi invitación acá entonces,
con esto que estoy diciendo que parece fatal, yo siempre suelo parecer fatal, es que nosotros tenemos que comenzar a descolonizar nuestro pensamiento. Es decir, tenemos que reconstruir la idea de democracia, porque todavía pensamos muy a la europea. Ahorita una de las ponentes al principio contaba algo sobre, no sé si lo recuerdo bien, sobre no entender a Heidegger, entonces somos un poco incultos. Y eso a mí siempre me ha parecido agresivo pensar en el hecho de que si la filosofía occidental no es la que media nuestro pensamiento filosófico, entonces nuestra cultura es una subcultura o una cultura de segundo nivel en tanto a las culturas occidentales europeas. Entonces yo pienso que la construcción de un nuevo concepto de democracia es imperante, y es imperante en nuestros procesos formativos y educativos, sobre todo acá en Latinoamérica o en estos países del sur y de la periferia. Muchas gracias. Bueno, ahora lamento volver a ser la policía del tiempo. Se nos acabó el espacio para las intervenciones, pero agradezco mucho a todos el haber participado, a todas las que me acompañan en la mesa, pero también a las personas que estuvieron el día de ayer en las dos jornadas, que fueron muy fructíferas. Me quedo con algo que me parece una metáfora muy bonita, y es, en estos espacios estamos gestando, o sea, hay semillas. Ayer había una metáfora muy poderosa, que era un mito realmente, que decía el atrevernos a ser autónomos para fertilizar ese universo. Hay algo ahí del orden de eso, de que nosotros nos convirtamos en ese espacio propicio, no espacio, es una idea, en esos seres propicios para fertilizar este universo de propuestas que hemos tenido. Agradecerles mucho, mucho a Karina por su presencia y su cierre muy juiciosa. Le tocaba la tarea de conectar, a Erika, a Alexa, a Marta, que me acompañan en este último momento, y darle el paso a Hernando, que nos va a hacer una presentación. Invito entonces a Hernando Mejía, de la Corporación La Ceiba y miembro de la Alianza de Maestras y Maestros Gestores. Bueno, buenas tardes para todas y para todos ya. Me corresponde abrir esta conversación que continúa, porque cuando la Alianza habitualmente en cada seminario editamos el libro con los textos que recogen las charlas del seminario anterior, lo que hacemos es abrir un diálogo para que continúe la conversación. Ahora decían, la conversación no finaliza, culturalmente hemos asumido un diálogo permanente, y aquí en la Alianza de Maestros y Maestras Gestores de Nuevos Caminos nos hemos asumido mantener la conversación abierta, y para ello, después de cada evento, entregamos el libro para que la conversación siga en trámite con cada uno y cada una de ustedes. Hoy, lamentablemente, no tenemos el libro en forma impresa por trámites del registro de autor, que no pudo salir a tiempo el texto, pero lo vamos a tener en la plataforma de la Alianza para que ustedes lo descarguen en PDF y puedan seguir conversando sobre las temáticas que venimos trabajando hace 25 años. Con un hilo conductor, como decía Gabriela, se ha mantenido un hilo de conversación alrededor de la pedagogía, la escuela, la democracia, el reconocimiento del otro, de la otra, el tema de las diversidades. Ustedes miran el afiche que hicimos para este año, la niña con una mochila, con la bandera llena de colores, esta bandera de las diversidades, porque creemos que en la escuela debemos trabajar ese reconocimiento de la diversidad y de leer al otro y leernos en la otra, en el otro,
Creo que eso es lo que nos hace madurar como educadores, como personas que entendemos a los estudiantes en ese aprendizaje mutuo. Voy a leer 2 párrafos que trae el libro para incitarles a ustedes a que lo lean, a que lo descarguen, pero también clarifico que vamos a hacer entrega del libro posteriormente. Ya le iremos informando cómo lo pueden adquirir en físico y que lo haremos llegar también a los centros educativos, universidades, facultades de educación, porque se ha constituido este texto en un material bastante motivador de la reflexión cotidiana de la educación. Dicen así los 2 párrafos del seminario del año pasado, que era la escuela, territorio de alteridad y vínculo, y creo que bajo ese mismo eslogan venimos trabajando el territorio, esa lectura del sujeto, de la formación de las subjetividades atadas a los territorios y detrás del territorio o en medio del territorio o como parte del territorio, las culturas y los saberes y conocimientos de las poblaciones. Entonces dicen 2 párrafos de presentación del libro, dice: durante el 2016 compartimos un trayecto de nuestros caminos, incitados por la búsqueda de una escuela capaz de albergar la alteridad y el vínculo, en el entramado de actos cotidianos protagonizados por sujetos que se yerguen y abandonan el desencanto. Un trayecto marcado por inquietudes y voluntades que convergen nuevamente en la necesidad de resaltar la singularidad de la escuela y de la experiencia pedagógica. La escuela como territorio fértil para sembrar semillas y cosechar frutos de las capacidades de las comunidades. Lugar para resistir los embates propinados por unas políticas educativas que reiteran el fracaso y la exclusión. Espacio para recomponer vínculos en tejidos sociales seriamente dislocados por múltiples formas de violencia. La triada pedagogía, democracia y alteridad ha sido el hilo conductor del Seminario 24, un proyecto de formación con vocación política que en diálogo con las maestras y los maestros de la ciudad y algunas regiones del país aspira a fijar algunas coordenadas para una posible cartografía de su quehacer pedagógico articulada en la realidad de un territorio. Con estos 2 párrafos los invito y las invito a que descarguen el libro por el momento, lo consulten y sigamos leyendo lo que empezamos a conversar el año pasado. Continuamos en estos 2 días que nos regalamos para vivirnos y vivir de las experiencias de estudiantes de varias regiones, las experiencias que nos contaron. Yo creo que tenemos que agradecernos este espacio de vivir la pedagogía, la educación, con la intencionalidad de que somos personas buscando una transformación de una realidad que cada día es más difícil y nos llevaría a la desesperanza, pero que nosotros decimos: seguimos creyendo para seguir creando. Hay que creer para poder crear, y creo que nosotros lo venimos haciendo, cada uno de ustedes lo viene haciendo de su experiencia cotidiana, y tener aquí varias experiencias para compartir nos nutren, nos alimentan y nos permiten decir que la democracia que nos soñamos está andando en esas experiencias y podemos confluir en un bloque más fuerte de una democracia que queremos. Muchas gracias. De esta manera, damos cierre a las jornadas del Seminario 25º, La democracia, un saber y un hacer por reinventar en la escuela. Agradecemos su asistencia y participación. Les deseamos un buen fin de semana y los esperamos el próximo año en un nuevo seminario de maestras y maestros gestores de nuevos caminos.